¿Qué tal? Saludos, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Spotify, bienvenidos a Facebook, bienvenidos a las redes sociales, bienvenidos a nuestro podcast, ya sabéis, Viaje al Centro del Deporte. Como cada jueves os estamos acompañando con un nuevo tema sobre el que conversar. Ya sabes, aproximadamente unos 30-40 minutos y lo importante, bajo otro prisma. Queremos que recibas información, que comprendas bien lo que hay detrás de cada historia, de cada resultado, de cada liderazgo de un deportista. La semana pasada tuvimos a la selección española, ya sabéis que estamos en época de Eurocopa y contamos todo lo que pasó en esa fase de grupos hasta los octavos de final para el equipo de Luis Enrique. Y hoy vamos a hablar, pues en realidad no de baloncesto, ni de gimnasia, ni de tenis, ni de motos. Vamos a hablar del deporte en general y vamos a hablar de la motivación en el mundo del deporte, que es un tema yo creo muy pero que muy interesante, porque prácticamente podemos decir que la motivación es un ¿cuánto? 30, 40, 50, 10% en la vida de un deportista para conseguir sus resultados. Lo hablamos con nuestros compañeros. Guillermo Gorrochano, ¿qué tal, coach? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dime Fenomenal. el porcentaje para ti. ¿El porcentaje? ¿Tú has dicho? ¿Cuánto has dicho, Víctor? Desde el 10 al 80, cualquiera. Mira, pues pon el porcentaje a lo que te voy a comentar. Mira, Fórmula 1, ¿no? Un bólido, ¿no? De estos, Fórmula 1, a tope. Si no tiene la chispa a la bujía, ¿qué tienes? Nada, que no ni arranca. Absoluta. Pues pon tú el porcentaje. La motivación pienso que es la chispa. La chispa, la bujía, esa chispa, la bujía, esta es la motivación. Por tanto, imagínate la importancia que tiene. Hola, Carlos Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Nuestro psicólogo deportivo. Tú dime un porcentaje, venga, déjate de símiles, ¿no? Yo no te doy un porcentaje, pero sí es verdad que es la chispa que arranca a veces, pero a veces esa chispa tiene que venir de caminar un poco, es decir, de rodar un poco. Y cuando ruedo, es como cuando echas el coche cuesta abajo y luego lo arrancas, también así funciona muy bien la motivación. Ojo también que, como diría nuestro buen amigo el coach Emilio Duró, no hay algo más peligroso que un tonto motivado. Reconducir y llegar por un camino la motivación. Hola, Carolina Rodríguez, muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí seguimos viajando. Venga, estos hacia el centro del deporte. Están con los símiles, no me quieren decir porcentajes. Háblame de ti personalmente. Época deportiva, época de grandes acontecimientos. ¿Cuánto dependía la motivación para esos resultados? Hombre, yo creo que es fundamental, pero para llegar a tener motivación, claro, hay muchas cosas y mucho trabajo previo antes, como puede ser las simples habilidades físicas y mentales del deportista, ¿no? La motivación al final es una pieza del engranaje que, como bien dice Carlos, pues es lo que te hace también arrancar un poco ese motor. Entonces, es difícil cuantificar el porcentaje porque depende según el deportista, y depende un poco pues de los niveles de aspiración que tenga el deportista. Entonces, claro, muchas veces necesitas más motivación y otras veces un poco menos. Depende mucho también del nivel de activación que tenga el deportista para desempeñar su rendimiento y de muchas otras cosas. Entonces, creo que la motivación en bajo porcentaje o en alto porcentaje es importante para todos. Ya sabéis que habitualmente somos 5, hoy nos falla el bueno de Pepe Mena, le ponemos ahí un asterisco, no pasa nada, estará la próxima semana con nosotros. Pero a ver, Guillermo, Carlos, Carolina, me da igual quién empiece. ¿Qué es la motivación? Porque todo el mundo sabemos o tenemos en mente lo que es la motivación para nosotros, es decir, ese famoso a que no hay H puntos suspensivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es la motivación realmente? Aquello ¿quién empieza? que nos mueve. Es decir, sí es como sería ese motor, aquello que nos lleva a hacer algo. Y bueno, depende de muchas cosas, pero en sí, como definición, sería sí, ese lo que nos mueve, lo que nos lleva a hacer. Pero un Sí, deportista sin motivación no tiene ningún resultado. ¿Entra en la ecuación esa de talento, esfuerzo, esto también de la motivación o no? ¿Cómo? En esa ecuación que todo el mundo dice, sin ¿Sí? esfuerzo, por mucho talento no llegas. Ya. Por mucho esfuerzo, por mucho talento, sin motivación no llegas.
Yo creo que con el esfuerzo se consiguen muchas cosas y con mentalidad de crecimiento, confiando en que tu esfuerzo va a llevar a resultados. Y evidentemente hay un talento, es decir, hay cosas que se nos da más fácil hacer y cuando combinas esa facilidad con asimilar aprendizajes, con esa constancia, esa perseverancia, pues ahí entran los dos factores de la ecuación del éxito. Fíjate que es curioso que, que es motivación, ¿verdad? Si toda la gente, oye, es que me encantaría estar motivado, o no estás motivado. Claro, es que no has conseguido, no estás motivado. Bueno, pues vete a Mercadona, Ahorramás, compañías, ¿no? Y dice, cuarto kilo de motivación, ¿vale? Y si va la vecina, pues le encargas 1 kilo más, ¿no? Si va la vecina, oye, ya que te traes 1 kilo para ti, tráeme otro kilo para mí, ¿no? Pues no es posible. Y estamos encantados de llegar y traernos ahí 1,5 kilos o más, ¿no? Bien, pero eso quiere decir que tenemos que aterrizar los conceptos. Y yo estoy de acuerdo, Carlos, y demás, ¿no? O sea, la cuestión está en tener una motivación para ponernos a la acción. Por eso algo que comentabas antes, Carlos, la cuestión de que vamos a rodar antes de tener la motivación. Vamos a ponernos a la acción y seguramente tengamos y encontremos un motivo, ¿no? Muchas veces gastamos tanto tiempo diciendo, es que no estoy motivado, que estoy en el sillón de casa, ¿vale? Vamos a ponernos a la acción. Motivación. Bien, claro, la chispa que decíamos antes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo traducimos, cómo aterrizamos, cómo damos forma a la motivación, para saber que estamos motivados, para saber que eso es motivación. Porque como tú decías, Víctor, mucha gente pues tiene unos resultados. Claro que ha tenido resultados gente que no está motivada, pero es que ni siquiera sabe que ha tenido esos resultados, ni siquiera lo ha medido, ni siquiera ha planificado, por tanto no tiene conciencia de esos resultados. Simplemente ha visto un marcador, pero oye, ¿y cómo lo he conseguido? Porque el cómo lo he conseguido forma parte también de la motivación. Luego podemos profundizar algo más, pero vamos a ver si... Yo creo que vamos a ser capaces, los 4, de dar forma, sabor y olor a la motivación. ¿Ves cómo sí? Dale, Carolina. A ver, yo creo que la motivación, bueno, aparte de ser como un conjunto de fuerzas, ¿no? No solo internas, sino también externas, es lo que no solo te inicia a realizar, digamos, un comportamiento para conseguir tus objetivos o, hablando del deporte, pues obviamente tu resultado, ¿no? También sirve un poco pues para mantener esa dirección, hacia dónde quieres ir, la intensidad con la que te esfuerzas, el persistir día a día a pesar de lo bueno y lo malo. Yo creo que eso es la motivación, ¿no? Y es fundamental, sobre todo, pues a medida que vas aprendiendo en el deporte, o sea, sobre todo cuando te inicias, al principio del todo y durante, obviamente, como he dicho, y también en el alto rendimiento, porque si tú no tienes esa persistencia, al final no llegas, por mucho talento que tengas. Entonces yo creo que ese impulso no solo vale, estoy motivado un día y ese día tengo la inspiración. Yo creo que eso tiene que ser a lo largo del tiempo que se mantenga, ¿no? Y eso es lo difícil, lo que hay que entrenar. Vamos a empezar a ver si parece casos prácticos. Se me viene a la cabeza uno que fue mundial, de lo que tiene que ver la motivación con el rendimiento de en este caso, futbolista, y hablamos de Ronaldinho. Ronaldinho, futbolista que llegó joven, en 2-3 años en la élite consiguió todo, Balón de Oro, todos los títulos, e incluso en su propia biografía él lo transmite, no me despertaba ya con la ilusión de volver a ganar nada más, ya lo había ganado todo, y pasó a ser pues lo que fue, un jugador residual los últimos años de su carrera, cuando podía haber sido pues el Messi, el Cristiano Ronaldo durante décadas. Uh-huh. Y ahí yo creo que también un poco es donde pones el foco de... la semana pasada, escuchando sobre Pau Gasol, y es cómo mantiene esa motivación durante tantos años. Y es verdad que, bueno, puedes verlo desde el punto de vista de si he ganado ya muchos campeonatos, además tengo, bueno, pues esa fama, ese dinero, lo que sea. Y también cuando te apasiona tu deporte, la excelencia en ese deporte. Es decir, y al final es un proceso de mejora continua, es decir, y siempre puedes hacer algo más.
Y eso es, esa competencia para ese deporte es una gran motivación para mantenerla en el tiempo. Si al final, bueno, lo basas en campeonatos o resultados, pues puede ser que coincida, que se hayan ganado todos y te encuentres ahí un poco vacío, o los que, bueno, considerabas más importantes. O también el hecho de, bueno, de llegar, que era el objetivo, de sí rodearte de un estilo de vida que era el que también deseabas junto a esa popularidad y ya está. Y si ha llegado ahí, ese era el principal motor, pues sí, te puedes sentir muy vacío y bueno, y no encontrar otras vías. Afortunadamente, Guillermo Carolina, también tenemos el caso opuesto. Por ejemplo, el otro día en Movistar, documental de Teresa Perales, paralímpica. Su único objetivo es estar unos Juegos Olímpicos más porque quiere tener una medalla más que Michael Phelps. Y es su objetivo, es su motivación. Si no llega a ir Michael Phelps a los últimos Juegos Olímpicos y ganar tantas medallas, pues Teresa Perales hoy estaría en su casa tranquilamente cuidando a su hijo, pero su motivación es esa. Bueno, no creo que sea su única motivación, ¿eh? Bueno, al menos no es, creo que sea la única, es pero, lo que le da una pero gran es llamativa. Claro. Claro, es llamativa a la hora de decir, bueno, es que voy a tener más medallas que el que más medallas tiene, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que puede ser un aliciente y una motivación, pero no creo que esa sea su única motivación. Yo creo que va más allá y alguien que ha destacado tanto con tantísimas medallas como es Teresa Perales, claro, ahí estamos hablando de lo que hablábamos la semana pasada de lo de la motivación intrínseca. Está claro que ella tiene una motivación intrínseca brutal, porque si no, no haría el esfuerzo que hace. Sería la deportista que es si solamente se focaliza, mantiene el foco en la motivación del logro de resultado, porque eso al final es conseguir un premio que es totalmente extrínseco y no, vamos, ya te digo yo que seguramente no sea su única motivación. Es que eso sí que se vende bien, eso sí que está en las estanterías, que es la copa o la medalla. Esa sí, es la motivación externa, lo que decíamos antes, es que eso yo voy y lo compro. ¿Okay? La cuestión es que cuando empezamos a hablar de cosas raras como es las intrínsecas, que ya de momento ya es raro, ya es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, pues aterrizarlo y llevarlo a las estanterías es difícil o es de otra manera. Entonces, a ver, mirad, el ser humano necesita cubrir 3 necesidades fundamentales para estar motivado. Una, que se sienta libre. Hablábamos la semana pasada si Luis Enrique había preguntado a Morata si quería tirar el penalti, ¿verdad? Bien, le dijo que lo tirara. ¿Qué libertad tiene Morata para decidir? Ninguna. Autonomía, en ese momento, 0. Primera cosa que le va a faltar en su motivación interior. Bien, sentirse libre, sentirse con control. Seguramente lo hayan tratado, seguramente lo hayan hablado, sí, pero bueno, en ese momento no decidía él, decidió Luis Enrique. Bueno, eso es lo que aparece, ¿no? Bien, primera parte, autonomía. Segundo, esa sensación de progreso, esa sensación de avanzar en algo. Es decir, me siento libre, decido tomar una acción y luego veo y registro el avance. Ojo, cuando registramos los avances, toman forma los avances. Si solamente pensamos que hemos avanzado, no tiene forma. Pero si yo en un papel pongo que he avanzado, es más, estaba en un 4, para mí, mi sensación es que ahora estoy en un 5, para mí, he avanzado. Esto hace que esté motivado. Segunda parte. Y tercera, que creo que es fundamental, y es donde muchos se agarran, sobre todo con la discapacidad, es el propósito. ¿Qué propósito tengo en la vida? Si tienes y has descubierto tu propósito, esa es la bandera, ese es el mejor producto que va a haber en el supermercado. Ese es el que vamos a pedir a nuestra vecina que nos lo traiga. El propósito. Es decir, por ejemplo, yo hago esto por mi familia. Yo hago esto por mi hermano pequeño. Yo hago esto por mi superación. Son propósitos. Esa tercera parte también tiene forma. Y es toda una vida para conseguir descubrir cuál es tu propósito. Cuanto antes descubramos el propósito, antes tendremos un ingrediente chulísimo para dar forma a esa motivación. En momentos difíciles, ¿cuándo tiramos de la motivación? Cuando estamos pasando mal. Si cuando estamos bien, que sobra todo. Pero cuando vamos
un poco chungos, que es lo normal es pasar por obstáculos, eso es lógico. Para conseguir algo siempre hay que pasar obstáculos. Ahí, ese momento es el que necesitamos uno de esos 3 ingredientes, engancharlo. Me siento libre, 1, he registrado mis avances, 3, tengo ese propósito de vida que hace que de repente surja algo extraordinario. Esto es dar forma a la motivación interior, la que comentaba Carolina y Carlos, ¿no? Esa realmente es la motivación. El resto está chupado. La copa, la medalla, vamos a ver, y yo también. Ya cuando has conseguido eso, ¿quién no va a estar motivado? ¿No? Es antes, la chispa, la bujía, el que, como decía Carlos, tira el Fórmula 1 para abajo, verás cómo empieza a rodar y ahí ya empezamos a manejar el cotarro, ¿no? ¿Y esa bujía, esa chispa, viene de serie o se entrena? Ahí está, qué guay, qué grandísima pregunta. Decía Carolina algo muy interesante. Perdona que quizás te he cortado, Carolina. El talento, ¿no? O sea, ya viene de serie. Esas cualidades, esas habilidades vienen de serie, luego se desarrollan y luego se inyectan un ingrediente que es la motivación para reforzarlo, ¿no? Hay partes de serie, pero hay otra parte que se tiene que entrenar, porque aunque tengas muchas habilidades y cualidades, hace que igual disminuya la calidad de esas habilidades. Esto hay que entrenarlo. Entonces, yo creo que de eso Carolina tiene mucho que decirnos. Bueno, a ver, es que aquí se puede abrir un debate de otras 3 horas o más, porque hay autores, en este caso, que son partidarios de que casi es un rasgo de personalidad el tener motivación o no. Y hay otros muchos que dicen que no, o sea, que tú partes de una base que para el deporte todo el mundo más o menos es igual. Pero bueno, yo creo que hay una parte ahí también un poco de la pasión que tengas por ese deporte, la motivación también viene dada por ese buen aprendizaje, por el progreso de aprendizaje, o sea, las habilidades básicas pues esas habilidades no sé, de saber manejar tu cuerpo, para ejecutar esos movimientos que tienes que hacer para el deporte que realizas. También está pues unas habilidades básicas como puede ser el trabajo en equipo, habilidades de desarrollo personal. O sea, yo creo que hay unas habilidades básicas que hay que tener antes de empezar a ver que tú controlas lo que estás haciendo, de que tú estás progresando, y es ahí cuando empieza a arrancar la motivación. ¿Por qué? Porque ves que controlas, que empiezas a funcionar y que este deporte se te empieza a dar bien. O sea, no vale con que ese niño que empieza a hacer deporte, pues oye, esto es como todo, ¿no? Hay gente que no se le da bien hacer deporte y se le da bien la música. Pues a lo mejor no se le da bien hacer deporte, pues se da cuenta que a lo mejor no está tan motivado como el otro que sí que se le empieza a dar bien, o incluso influyen muchos factores, ¿no? Estamos hablando de la motivación extrínseca. Pues que a lo mejor pues resulta que el profesor no tiene todas las habilidades para que ese niño esté motivado. Pues que influyen tantos factores y yo creo que eso da para un debate enorme, vamos, que podemos estar Claro, aquí. ¿cómo está luego la relación de buscar lo mejor de ese talento de ese chico? Porque va a estar en manos de entrenadores. Y Claro. evidentemente allí Y el tema familiar. Exacto, evidentemente entorno familiar fundamental, y luego ese desarrollo de esas habilidades, ¿no? De ese talento, lo tienen entrenadores. Y ahí estaríamos hablando de cómo se actúa para extraer de alguna manera o para inyectar esas motivaciones a los deportistas, ¿no? Y yo creo que se sigue buscando mucho el resultado y no los procesos. Se sigue buscando mucho los resultados y no los procesos. Yo creo que hay muchas maneras de motivar. Lo que no creo que sea la manera es de poner algunas palabras malsonantes a la hora de una motivación. Y dependiendo de ciertas edades también. Es decir, sobre todo a ciertas edades. Porque luego, cuando se es más adolescente, adulto, vamos a poner más mayor, pues ya tienes más recursos, pero de joven no lo tienes. Y entonces esto de que a los chavales jóvenes, muy jóvenes, ya se empiece a hablar diciendo que hay que poner más, ¿ponemos el pi o decimos la palabra? Puntos suspensivos. Bueno, es que existe la RAE, entonces no pasa nada. Ah, bueno, pues entonces.
Pues que tenemos que poner cojones. Yo creo que hay otras formas, simplemente. Entonces, bueno, puedo contar luego una sesión con alguien sobre eso. Seguir por ahí. A ver si os parece. Luego os cuento alguna sesión al respecto del tema de los cojones. Yo antes de que nos cuentes, y así cerramos la parte anterior, o bueno, o no, quién sabe. Observando mucho, en las clases de educación física, alumnos, a la hora de, claro, aquí la motivación, como bien decía Carolina y decía Guillermo, claro, una vez que estás en marcha y te metes en un bucle, claro, tú una vez que estás en acción y según vas haciendo cosas y vas viendo que cada vez se te dan mejor, pues cada vez te encuentras más motivado. Además, a las 3 patas que comentaba Guillermo, yo le añadiría una cuarta, que también es como la parte social, porque muchas cosas las hacemos porque, bueno, pues porque haciéndola fulanito nos admira más o recibimos más reconocimiento social. Y claro, ahí me venía a la mente lo siguiente, es decir, y esto quizá es muy básico y es muy, muy emocional, y es ya desde la educación, desde muy pequeñitos, la seguridad que sentimos a la hora de afrontar retos o de caminar. En el sentido de, hay chicos que de repente nunca se ponen a la acción, siempre hay algunos miedos, con lo cual, aunque algo les guste, nunca van a por ello. Y si hacen algún intento, es mínimo y enseguida buscan la manera de volver atrás. Con lo cual, a lo mejor sí hay talento, pero no se llega a desarrollar porque nunca se pone a caminar. Y hay otros chicos que afrontan todo, es decir, y rápido se ponen, tocan un instrumento, juegan a fútbol, hacen esto, hacen lo otro. Y no les da miedo el hecho de ponerse a andar, de caerse muchas veces, de levantarse, con lo cual al final se meten en el bucle de hacer y de sentirse cada vez más competente. Entonces, y todo esto a partir de cierta seguridad o inseguridad. Y en los institutos, por ejemplo, vemos chicos que se quedan inmóviles por el hecho de que se va a reír fulanito. Y a lo mejor les gusta mucho y les gustaría, pero nunca llegan a poner a prueba su capacidad y bueno, y nunca llegan a sentir esa motivación porque bueno, pues la emoción, en este caso de miedo, la ha anulado directamente. Entonces, bueno, quizá ese clima de seguridad, de confianza, hace bueno, que las personas al final caminen. Que casan con el talento, pues fluirá. Que a lo mejor no, y aunque ve que no hay progreso, pues a lo mejor hay ese bloqueo, pues llevará a que, bueno, pues a que después de varios intentos lo deje y pruebe otra cosa. Por eso os decía que claro, se nace o se entrena, es decir, todos hemos visto como en una misma familia, 2 niñas, 2 niños, se les ha creado igual. No. Una persona es la más extrovertida del mundo y la otra persona es la más con más mamitis del mundo. Tú lo has dicho antes, Carlos, cuando dices, yo tengo chicos en mi clase, pues que con 5, 6, 10 años les dicen, ponte delante de 100 personas a hablar y no tienen ningún problema. Y hay otros que dicen, no, me muero de vergüenza. Por eso digo, la motivación seguramente sea algo que con el paso del tiempo se vaya desarrollando, pero tiene que estar ahí, ¿no? Yo no veo a Sergio Ramos naciendo súper introvertido, sin querer hablar con la gente y después convertirse en una leyenda de motivación, de liderazgo en el Real Madrid. Sí, estoy de acuerdo. Hay ciertos rasgos de extroversión, introversión, de neuroticismo que lo llaman a la hora de, bueno, pues de sentirlo todo ahí como más en alerta o tener cierta tranquilidad a la hora de afrontar las cosas que ya marcan esos primeros pasos y las interacciones que recibes. Entonces ya el entorno se empieza a comportar de manera diferente conforme esas primeras respuestas. Y ya ahí un poco, claro, empieza el proceso. Yo lo que, bueno, siempre he querido confiar como mucho en la capacidad de, sí, evidentemente hay unas cartas repartidas, pero en la capacidad de transformación y de cambio que tienen las personas y bueno, si se dan los estímulos adecuados, bueno, pues cómo puede florecer todo eso. El y problema más también siendo es... niño, porque además el cerebro es más plástico. Más plástico, entonces es importantísimo. Vamos a ponernos también en la otra parte, Guillermo, lo decía antes,
y sale una sonrisa porque dices, "Joder, es una frase muy de fíjate qué tontería, ¿no? Que no hay un tipo más peligroso que un tonto motivado". Pero es así, una persona que está súper motivada pero no tiene los elementos, la forma, etcétera, no llega a ningún sitio. Es que no es motivación, no son sueños, ¿no? Son Yo lo gente que... llamaría falsas expectativas. Exacto, es que al final se ha metido en un mundo propio donde sueña realmente y seguramente en muchas de las ocasiones ni hace, ¿no? Como decía también Carlos, ¿no? A la hora de hacer. Entonces, bueno, gente bueno, que está sin objetivos, ¿no? Que realmente vive en el sueño, no aterriza ciertos objetivos para medirlos, para ver esa progresión, cómo está avanzando. Es decir, no está reflexionando, está tirando muchísimo de lo que es sueño, creatividad posiblemente, pero no reflexión. Entonces, bueno, no es eso la motivación, en definitiva, ¿no? Existen las dos motivaciones, claramente, la que consigues el premio y otra que es la que desarrollas tú el premio dentro de ti, ¿no? Y esa es la que estábamos hablando antes de tu sentirte con control, de que progresas, de que tienes un propósito en la vida y bueno, lo que estábamos comentando antes. El tema está en que hay que tener cuidado, ¿no? Inicialmente somos nuestras experiencias y desde muy pequeño empezamos a crear un mapa del sistema de creencias y eso configura luego nuestra vida, ¿no? Y las decisiones que tomamos y lo que es verdad y lo que no es verdad para nosotros, ¿no? Entonces, desde un principio tenemos que saber cómo entrenar, cómo los padres tenemos que tener recursos para eso también, habilidades para ello, ¿no? Porque estamos creyendo que estamos educando muy bien y estamos descargando a nuestro chico, nuestra chica, todo nuestro déficit, en definitiva, desde el amor incondicional, ojo, desde el amor incondicional. Lo que pasa es que, bueno, creo que necesitamos esos recursos, necesitamos entrenarlo, y los chicos tienen ciertos talentos, como decía muy bien Carlos antes, sí es cierto que ya nacemos con ciertas características que hace que todo el entorno cambie a la hora de dirigirnos a nosotros, ¿sabes? Entonces ya tiene otras experiencias ese chico o chica, ¿verdad? Y hay otros chicos o chicas que no, y el entorno reacciona generalmente negativamente, generalmente a la defensiva, generalmente ten cuidado. Entonces empezamos ya a no cubrir una de las necesidades más importantes que decíamos antes, que es la autonomía, de sentirte libre. Es decir, cuando somos pequeños, ¿qué hacemos, no? Pues aprendemos a andar cayéndonos. Nadie nos enseña. Nos levantamos y luego empezamos a abrir un cajoncito. Cuando tenemos varios meses, bueno, un añito y andamos, abrimos un cajón, ¿no? Y qué gracioso es nuestro niño, mira, qué chuli, ¿no? ¿Cómo abre su cajón? Qué bueno, lo que está haciendo. Y cuando tiene 2 años, abre un cajón y le haces catapuchipu, ¿no? ¿Qué haces abriendo el cajón? ¿No? Empezamos a romper posiblemente cierto talento que puede ser un investigador, puede ser un aventurero, ¿no? Entonces, ojo con esas experiencias porque sí que quedan. En el mundo del deporte podemos contar muchas, ¿eh? Podemos contar muchas. Cuéntanos una. Porque la motivación para el resultado conlleva atajos y generalmente los atajos son trampas. Cuando uno quiere coger atajos, vas a la trampa o crear conflicto con el otro, porque el otro también quiere ganar. Lástima que no esté Pepe Mena hoy con nosotros. Exacto. Ya le daremos luego el toque a la siguiente. Entonces, uno de los atajos es darle caña para que su corazón empiece a bombear más rápido. Y entonces empieza a activarse todo su cuerpo y sin duda, pues vamos, en muchas ocasiones, no siempre, se consigue resultados. Ahora bien, el proceso ha sido de pasar de 50, 60, 70 pulsaciones a 120. Y entonces habrá que controlar eso. Se ve a los deportistas cómo respiran con una agitación increíble cuando tienen pues, en fútbol, por ejemplo, que estábamos hablando, pues tienes que poner cojones. Es una frase que está muy ahí, ¿no? Que estamos dando normalidad, que para mí no tiene ninguna. Estamos dando mucha normalidad a algo, a chicos muy jóvenes, donde luego se puede pagar caro, más mayor, en el grado de empatía que pueden tener esos chavales con los demás. Si eso lo da como normalidad. Entiendo que bueno, yo no quiero dramatizar tampoco, pero sí quiero dar importancia a las palabras con las que nos dirigimos a nuestra gente, ¿vale? En este caso, aquellos que son entrenadores y van a gente muy joven, cómo se dirigen a ellos. Entonces,
Todo puede formar parte de una estrategia, de un acuerdo con el deportista, de luego una explicación. Lo que pasa es que las palabras se quedan en el software. Hay que saber la reacción. ¿Por qué no pedir disculpas? Vale, encontraré otra fórmula para luego decirte la otra palabra. ¿Bien? Entonces, mira. Claro, porque entiendo, Guillermo, que tanto un exceso de motivación como una mala forma de transmitir esa motivación al final es contraproducente. Simplemente escucha tu corazón. Simplemente escúchalo. Es decir, cómo te sientes cuando alguien te dirige cierta orden. Estamos hablando de taquicardia, estamos hablando de unas reacciones de angustia, estamos hablando de luego problemas de sueño, estamos hablando, que no me quiero meter ahí porque tenemos 2 psicólogos aquí ahora, ¿no? Donde pueden explicarlo mucho más, exactamente, mucho más técnico, una ya muy cerquita. Entonces, con mucha formación ahí reciente, que es lo guay. Claro, entonces, también, ojo, es que es curioso lo de... Las palabras que mandamos no deja de ser curioso, pero habría que reflexionar, ¿no? Porque cuando se dice, por ejemplo, en un campo de fútbol o en un equipo, tenéis que poner tal, ¿no? Cojones, ¿no? ¿Sabéis lo que es cojones para la RAE? Claro, y seguramente eso lo dirán también los entrenadores de fútbol femenino, por ejemplo. Hay que poner cojones. Es que la RAE dice que cojones es una expresión que se utiliza para expresar un estado de ánimo. Fíjate. Para expresar un estado de ánimo. Voy a repetir, estado de ánimo. Mucha testosterona, ¿no? ¿Qué cojones tiene que ver con correr más? ¿Qué tiene que ver con hacer, no sé, ganar un partido? Tampoco. De todas formas, el hecho de utilizar... Yo estoy de acuerdo en que no hace falta palabras malsonantes para dar cierto estrés a una situación. Y claro, puede ser una estrategia y hay que buscar que, claro, que va a haber una subida de activación muy rápida que puede llevar a la motivación para un momento puntual, pero que tiene que ser una excepción y que se puede hacer a través de, bueno, de reflexionar sobre lo que puedes perder, el miedo a una situación, es decir, algo que sientas ese estrés y te haga salir de esa situación, pero una utilización puntual, no una utilización masiva como parte de un lenguaje motivacional que no es así, es decir, o de una estrategia motivacional continua. Además, eso ya claro, cuando utilizas ese tipo de fórmulas, cada vez vas a más. Es decir, ya empiezas por una palabra malsonante. Y una cosa importante, Carlos, Guillermo, Carolina, hace 1 o 2 meses tenía una conversación con Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, un poco en torno a gestión de plantillas y demás. Y él, que es un líder de plantillas, decía, yo no puedo tratar igual al equipo que tengo yo hoy que si entreno al Barcelona, porque me encuentro con otros jugadores, con otra mentalidad. A lo mejor a mis equipos, a mis jugadores en el Real Madrid, les puedo pegar una lasina, que es lo que se llama comúnmente como los tiempos muertos de Pablo Laso, por cómo se pone histérico y demás, pero a lo mejor se va a un equipo junior y no es la forma de llegar al mensaje. No, y vamos, les hunde en la miseria si, claro, si no da con jugadores que tienen la confianza y el conocimiento como para saber qué está buscando el entrenador en ese momento y reaccionar. Hay que conocer muy bien a tus jugadores. Eso es muy importante de un entrenador líder. Y además sería interesante que él les dijera a sus jugadores que si tienen que poner más y lo que sigue, les dijera cuánto, ¿no? Tenéis que poner más tal, ¿no? Vale, pues mi pregunta sería claro. ¿Cuánto más quieres que ponga? Claro. Famoso kilo y medio del Mercadona, ¿no? Exacto. Y no a lo mejor tirando tiros libres, sino defendiendo. Es decir, claro, estamos ya aterrizando lo que son los cojo, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? Es decir, claro, dime cuánto quieres. Y además, ¿cómo lo entreno? ¿Cómo se entrenan los y lo que sigue? ¿Cómo se entrena? Si es un estado anímico, ¿a que no vamos a correr más? ¿A que no vamos a hacer más circuitos técnicos? ¿A que vamos a ir al área de gestión emocional? ¿A que sí? Claro, tenemos que coger la RAE, de vez en cuando, ¿eh? Cuando hablamos... Bueno, es que
Es que en España somos muy dados a utilizar muchos significados dentro de lo que es la palabra en Ya te contextos digo. diferentes. Pero Nos mucho, nos encanta. pasa no solo en esta palabra en concreto, quiero decir, en Sí, sí, muchísimas. Pero yo creo que absolutamente. en relación a cómo se entrena, es que yo creo que hay ocasiones, como bien decía Carlos, momentos puntuales en los que tienes que sacarle de su zona de confort. O sea, al final tienes que... Esos momentos puntuales son para eso, para que intente superar a lo mejor ese límite que él se piensa que tiene. Es que si no, no hay mejora, y sobre todo en el alto rendimiento, es que es así. Entonces, no significa que vaya a haber palabras malsonantes, pero es que hay otros entrenadores que utilizan otro tipo de estrategias donde te están apretando de tal manera que a lo mejor juegan un poquito con lo emocional a veces para sacar lo mejor de ti. Y no creo tampoco que sea contraproducente siempre y cuando tú entiendas que que forma parte de esa, llamémoslo educación, porque al final el deporte no deja de ser educación. Pero si tú entiendes, si tu entrenador habla contigo y te dice que hace eso un poco para intentar sacar lo máximo y decir, mira, es que te vas a poner en esta situación de estrés cuando estés en competición. ¿O qué piensas? ¿Que en competición las 70 pulsaciones siguen igual? No, por mucho que quieras, no siguen igual porque estás en competición. Entonces, tú no puedes entrenar siempre a 70 pulsaciones porque vas a llegar a la competición y esos nervios te van a hacer fallar. Entonces, el entrenador también necesita jugar con esas cosas para que tu nivel de activación esté por encima, tus pulsaciones vayan rápido y que sepas que en competición, cuando tus pulsaciones vayan a esa velocidad, vas a hacerlo. O sea, Me preguntaría, Carolina, si lo hacen para el deportista o también para calmarse ellos. Eso también me lo preguntaría, porque yo veo entrenadores que gestionan las emociones, vamos, ya con verlos como está diciendo, que hagas esto o lo otro. Esa es la manera de enviar para que tú gestiones bien tus emociones y consigas mejores resultados. En muchas de las ocasiones el entrenador o entrenadora están haciendo algo para calmarse ellos sus estreses. Si lo hacen por no ese creo, no, motivo, va muy mal la cosa. Que si O lo sea, no, y hacen para aparte, calmarse ellos, sí. entonces, y no creo que se calmen, ¿eh? no, Porque eso claro, genera todo mucho lo estrés en contrario, ellos también, un desgaste. exacto, todo lo contrario. Creo que Además, es un desgaste increíble y además, claro, desgasta a todo lo colateral, ¿no? además perderías incluso como deportista cuando ves a tu entrenador en ese estado, pierdes incluso algo de confianza por cómo en un Claro, momento crítico él está gestionando, porque al final es absolutamente. un modelo. Si él ve que lo gestionas de una manera controlada, coherente, lógica, te está ofreciendo ese modelo para que tú lo cojas y también lo hagas de esa manera. A mí me encanta cómo salió Solari en su día, ¿no? Que el vídeo, bueno, está rulando por ahí, Solari del Real Madrid, que dice, está el periodista, bueno, ¿qué vas a hacer con la plantilla, tal y cual? ¿Tienes el próximo partido? Y él está como pasando, ¿no? Está escuchando, sí, tal, y dice, vamos a ir a Melilla con 2 cojones. Y se ríe. Su manera de transmitirlo me parece control. Es decir, que se puede coger otras palabras sin ninguna duda. Si en una rueda de prensa, imagínate decirlo, ¿no? Pero tal y como lo dijo, con la sonrisa y con ese control, bueno, pues hay que ver también esa cara, esa otra cara, que tiene una cara muy, muy negativa, sin duda, pero también una positiva, de cómo lo dice, como decía Carolina, también ese código entre entrenador y deportista, de que yo te mando un mensaje o una palabra y cómo te lo mande también te va a influir o afectar. Es complicado, ¿eh? Pero yo creo que los entrenadores tenían que ver cómo respira el deportista cuando mandan un mensaje de este tipo, ¿no? Que donde realmente el filo, cuando metas una Bueno, palabra de este tipo, hay que tener yo cuidado. creo que aquí está jugando con la audiencia y muchas Ya. veces para llegar con el mensaje es darle, si ya tiene predispuesta la sonrisa, es para darle un toque de humor a una situación un poco, Sí, digamos, más crítica por saber cómo van los jugadores, qué va a pasar, todo eso. Entonces él lo evade, ¿no? Centra la concentración en otra cosa que es en la frase humorística que dice de vamos con 2 cojones. claro. Fíjate que al final pienso cogiendo un poco esa frase, es que no tiene cojones para entrenar los cojones. Entonces, es que al Eso final va en cada uno. es que no se tiene, porque realmente cuando empezamos a meternos en ese interior y esa zona de confort, que hay que salir de ahí, entrando de dentro, cuando empezamos a hablar de
esos espacios desconocidos que es meterse para adentro, observarse, pensar de repente cosas que no estás acostumbrado, te quedas y además no estás cómodo, ¿no? Cuando empiezas a investigar por dentro de ti, ¿no? Entonces, salimos diciendo, eso es perder el tiempo, ¿no? Que eso es perder el tiempo. Esa frase también. Eso es perder el tiempo. Mira, perder el tiempo es seguir pensando y haciendo lo mismo. Bueno, como decía nuestro Albert Einstein, ¿no? Pensar y hacer lo mismo para tener los mejores resultados, los diferentes resultados, ¿no? Entonces, yo creo que salir de la zona de confort es investigar dentro, ver qué pasa por ahí, que vas a encontrar cosas que no te gusten, que vas a encontrar que no vas a estar a gusto, pero vas a empezar a dar forma realmente a tu motivación. Bueno, pues sí, pero eso en niños pequeños, ¿cómo lo haces? Pues principalmente hablando mejor, como muchas veces se habla, que no se habla muy bien. Porque ellos mismos no se conocen por dentro, entonces tú tienes un poco que moldear o ser ejemplo para que entiendan, pues eso, cómo es el proceso y todas esas cosas. Pues fíjate, Carolina, hay un ejercicio muy chulo que seguro que, bueno, y ya se están poniendo los coles, que es al chaval dejar que se quede quieto y respire, con los ojos cerrados. Pues fíjate, que ese concepto de motivación, porque la manera de enseñar a alguien es que él experimente quién es él por dentro y cómo respira y cómo siente. Y esa es la manera. Oye, hay profesores que entran en los coles y Carlos, es algo que hemos hablado muchas veces, que lo primero que dice es cómo sentís. Yo creo que ya es hora que empecemos a decir cómo te sientes, no si traes los deberes o no hechos, cómo te sientes. Entonces, por ahí está el descubrimiento, por ahí. Mejor no darles palabra, luego ya no pueden meter baza. Bueno, a ver, tenemos 3 colaboradores muy motivados, se ha visto. Pasamos ya de los 45 minutos de podcast en esta edición. Qué mundo el de la motivación. Yo creo que da para otro episodio, ¿eh? Pero bueno, hoy hemos intentado comentarlo con el prisma y de la mejor manera posible. Por si no ha quedado claro, hemos hecho un podcast con cojones y la próxima semana veremos a ver qué es lo que os traemos a este viaje al centro del deporte. Guillermo, Carlos, Carolina, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias, chao.